Y yo no sé si ustedes tienen algún conocido, familiar, amigo que de repente hizo plata y ustedes dicen, pero ¿cómo hizo? ¿Cuál fue su secreto? ¿Qué son estas habilidades que hay que tener para hacer plata? Porque parece que la atraen y además de esto, la mantienen. Tenemos al doctor y asesor financiero Joseph Vargas, que nos acompaña con excelentes recomendaciones. Bienvenido. Gracias, mi querida Charlene. Y efectivamente, yo soy el doctor de las finanzas y acabamos de tener dos doctores hablándonos de temas de salud y, ¿por qué no un tercero hablándonos de temas de salud financiera? Y entonces, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es esto? ¿Suerte y esfuerzo o una más de la otra para tener plata? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es una pregunta buenísima, pero acá, mi querida Charlene, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es riqueza para ti, porque a ti te pueden preguntar, Joseph, doctor, Charlene, ¿qué es la riqueza? Pero al final mi definición de riqueza, de qué es ser millonario o no ser millonario, es muy distinto a la tuya. Entonces tú me estás preguntando acerca de esfuerzo y suerte. Y para mí no hay un balance. Es decir, si tenemos una balanza y ponemos acá el esfuerzo y ponemos acá la suerte, o acá, al fin y al cabo, ambas van a tener relación, pero una va a trabajar mucho más que la otra. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es a largo plazo. Lo que pasa con la suerte, mi querida Charlene, es que son personas que se quedan sentadas en el sillón esperando ganar la lotería para lograr esa riqueza. Sin embargo, si tú trabajas, si tienes un trabajo constante, si logras desarrollar habilidades mediante la educación constante, mediante la preparación, vas a poder crear esa riqueza más a largo plazo en lugar de esperar una suerte, una lotería. Okay, bueno, aquí tenemos lo primero, la conciencia es vital en la educación financiera. ¿Qué es la educación financiera? Esta palabra la van a ver muchísimo a lo largo de esta conversación. La conciencia para mí es fundamental porque es un tema de mentalidad. Tú estás trabajando constantemente tu mentalidad. ¿Y cómo? A través de la educación financiera. Muchas personas quieren administrar el dinero de una manera correcta. Muchas personas quieren ser millonarios el día de mañana, pero ¿cómo hacerlo si no estamos educados constantemente? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿A ti te enseñaron en la escuela, en el colegio, en la universidad, en algún momento cómo administrar tu dinero? No, no sé. ¿Cómo utilizar una tarjeta de crédito, por ejemplo? Imagínate, bueno, es que hay que ser muy ordenado. Claro, hay que ser muy ordenado, pero nunca nos enseñan a administrar el dinero, nunca nos enseñan a ser ordenados. Entonces, tener una guía, un asesor que te pueda ayudar con esto es fundamental. Y obviamente la educación va a ser fundamental para lograr establecer los pasos, para lograr esta riqueza deseada. Okay. Entonces, ¿cómo podemos trabajar la conciencia a favor de nuestras finanzas? Como le decía yo, esta es mi palabra favorita, la palabra conciencia. Y la conciencia entra en juego muchas cosas. El factor emocional, es decir, la gestión de emociones. Que Charlene vaya mañana, por ejemplo, al Multiplaza y vio una blusa hermosa que no necesita. ¿Cierto? Siempre pasa. Siempre pasa. Entonces tengo que gestionar mis emociones. Y esto que estamos viendo ahorita mismo en pantalla, que dice tener un propósito claro. Una vez que tú tengas claro tu propósito y sepas hacia dónde quieres ir, vas a ser mucho más consciente a la hora de tomar decisiones financieras. Si Charlene sabe que tiene un propósito definido, un propósito claro, y que sabe que esa blusa no la puede comprar por la razón que sea, pues va a tomar la decisión de adquirir esa blusa después para cumplir primero su propósito, una vez que lo tenga muy claro. ¿Cómo definir este propósito claro, pero que sea realista, ¿verdad? Que sea con base a nuestras posibilidades, alcanzable. Eso es fundamental. Una vez que tengamos claro hacia dónde queremos ir, vamos a tomar decisiones basadas en nuestra realidad financiera. El problema de muchas personas es que viven mucho más allá de sus posibilidades. Es decir, que gastan mucho más de lo que tiene. Y el problema con esto es, primero, no hay una educación financiera establecida y segundo, no hay un propósito claro. Una vez que tú tengas el propósito claro, créeme que no vas a gastar más de lo que tienes. Créeme que no vas a ir mucho más allá de tus posibilidades. ¿Por qué? Porque vamos a establecer el propósito. Ahora, ¿cómo establecer el propósito? El propósito es fundamental, pero es una de las preguntas más difíciles. ¿Por qué? Porque estudiamos en la escuela, vamos al colegio, vamos a la universidad. El problema es que de ese paso del colegio a la universidad nunca tenemos tiempo para sentarnos realmente a pensar qué es lo que quiero hacer durante toda mi vida. ¿Qué voy a hacer durante toda mi vida? Y este es nuestro propósito. Entonces vamos a definirlo, vamos a tenerlo claro y con base en eso vamos a tener y a tomar decisiones financieras informadas.
Ahora, ¿cómo evitamos esos gastos que nos afectan el presupuesto, pero que parecen irresistibles, ¿verdad? ¿Y cómo aumentamos entonces nuestros ingresos? Es el ejemplo de la blusa de Charlene, ¿ok? ¿Cómo evitar los gastos? Mediante el presupuesto. Dijiste una palabra fundamental, presupuesto. Si no tenemos un control de gastos, que es el primer paso fundamental para tener finanzas saludables, va a ser imposible saber en dónde se nos está fugando el dinero. Una vez que yo establezco un control de gastos consolidado y fortalecido, voy a saber dónde se me está fugando el dinero y voy a poder tomar decisiones financieras de compra ordenadas con base en este control de gastos. Ahora, ¿cómo hacer para no pasarnos de ese presupuesto? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Importante. Hay estrategias que me encantan. Hay una estrategia que se llama el triángulo de la decisión. Entonces, mañana Charlene, cuando vaya a hacer sus compras... Ay, ya me están comprometiendo. Ya está aquí. regañada, porque yo siempre la veo con blusas distintas todos los días. Es que a veces tengo esos gastos mínimos, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer Charlene va a ser algo llamado el triángulo de la decisión. Son 3 preguntas y a las 3 preguntas hay que responder que sí. Bueno, vamos La primera pregunta va a ser, ¿lo quiero? Por supuesto que lo quiere, está viendo una blusa hermosa y la quiere comprar, perfecto. La segunda pregunta va a ser, ¿lo necesito? Lo necesito. Ahí es donde va a haber, yo no sé, porque ya puede tener 1000 blusas en el closet, no necesita una 1001 blusa. Un estilo diferente, tal vez. No. Ok, un color diferente, ¿verdad? Como todas las mujeres decimos, es que no tengo que ponerme, y ahí el closet está lleno de ropa. Exacto. Y la tercera pregunta, fundamental. ¿Lo puedo pagar con mi dinero? ¿Qué quiere decir esto? No tengo que pedir prestado, no tengo que pasar una tarjeta de crédito para comprar esta blusa, este teléfono, este televisor, esta refrigeradora, lo que sea. Lo quiero, lo necesito, lo puedo pagar con mi dinero. No pasan los filtros, entonces, las compras. Porque a veces se endeuda sin querer, ¿verdad? Con tarjeta de crédito. Dice, bueno, lo quiero, lo pago con tarjeta de crédito, pero ya al final de mes... Se dan cuenta que dice, no bueno, pueden. después veo nunca porque... Ese me lo merezco, queda uno endeudadísimo. Exacto. Esas frases de me lo merezco, para eso trabajo, no funcionan acá y no las podemos aplicar porque se nos desordena completamente nuestras finanzas. ¿Y qué es lo que pasa? Nos endeudamos y al final del mes no nos alcanza el dinero. Bueno, entonces, para aumentar los ingresos, tenemos la creación de presupuesto y por supuesto que el seguimiento, ¿verdad? Lo que hablamos antes, el presupuesto es fundamental. Sin embargo, aquí la palabra fundamental es seguimiento. De nada me sirve a mí tener un presupuesto, hacer un presupuesto si no le doy el seguimiento correcto. Si yo tengo un presupuesto hecho en un libro, en el Excel, en la plataforma que quieras, hoy en día tenemos herramientas, aplicaciones, software, etcétera, que nos permiten un presupuesto y nos la ponen más fácil, pero si no le damos el seguimiento, de nada sirve. Hablas de aumentar ingresos, porque también puede ser, yo te digo, Charlene, está bien, no vamos a reducir tus gastos, vamos a enfocarnos en aumentar tus ingresos. ¿Qué vas a hacer para aumentar tus ingresos? Ya Charlene, por ejemplo, está aquí trabajando en giros y demás y se gana sus ingresos. ¿Qué va a hacer Charlene para aumentar esos ingresos? ¿Cómo va a hacer Charlene para enfocarse en reducir esas deudas, por ejemplo? Entonces tenemos que sentarnos, ver estrategias, ver para qué eres buena. ¿Cuáles pueden ser estas estrategias así puntuadas, como para las personas que dicen, yo necesito organizarme? Es lo que les estaba comentando. Es fundamental, primero, saber tu propósito, es decir, qué es lo que te apasiona hacer. Ya tú sabes que eres buenísima frente a una cámara. Entonces, ¿por qué no Charlene puede crear un canal de YouTube? O a través de redes sociales, por ejemplo, basados en lo que te gusta hacer, basados en lo que te apasiona, porque estás aquí por algo. Entonces, cada persona que quiera buscar formas de aumentar sus ingresos tiene que pensar realmente cómo puedo aumentar los ingresos. ¿Qué tengo en mi casa tal vez que no necesito, que puedo ponerme a vender para pagar estas deudas que no me dejan continuar, que no me dejan salir adelante? Y ahora, lo que nos aqueja a muchos, ¿cómo reducimos o eliminamos las deudas? Porque hay gente que no le alcanza ni para pagar la cuota. Acabas de dar en el punto. Hay gente que no les alcanza ni para pagar la cuota. Cuando hablamos de reducción y eliminación de deudas, no tienen que ser todas las deudas. ¿Por qué? Porque no todas las deudas son malas. Recuerda que cuando hablamos de deudas tenemos deudas buenas y tenemos deudas malas. Entonces, ¿qué nos vamos a enfocar? Principalmente y primeramente en las deudas. ¿A qué se refiere entonces con deudas buenas y deudas malas? Las deudas buenas son las que ponen dinero en nuestro bolsillo, es decir, mediante la adquisición de activos. Las deudas malas son las que constantemente están sacando dinero de nuestro bolsillo, cuando nos referimos principalmente al tema de los pasivos. Entonces, no hay que eliminar todas las deudas, hay que ver cuáles son las deudas que más nos están sacando dinero mes a mes y enfocarnos en esas deudas. Para esas deudas
Hay diferentes estrategias, por ejemplo, la bola de nieve, la avalancha, el refinanciamiento, la consolidación de deudas. Es decir, estrategias hay muchísimas, pero tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir y tenemos que tener claro cuáles son las deudas que tenemos que eliminar y las que más nos están sacando y las que más nos están costando. Y también tenemos que tener claro cuáles son nuestros ingresos y estos gastos y tener un balance en los gastos. El balance. ¿Cómo hacemos entonces con eso? El balance es fundamental. ¿Por qué? Porque a mí me preguntan, Joseph, ¿cuál debería ser el balance entre gastos e ingresos? Yo les voy a decir, siempre, regla general, ingresos mayor que gastos. Siempre. No vivir más allá de tus posibilidades. No gastar más de lo que ganas. Porque si no, ¿cómo te van a alcanzar los números a final de mes? Entonces, lo que dice Charlene es un balance. ¿Cómo vamos a definir esto? Mediante la distribución de porcentajes. Es decir, del 100% de tu salario, ¿cuánto va a enfocar Charlene en los gastos? ¿Cuánto va a enfocar Charlene en las deudas? ¿Cuánto va a enfocar Charlene en la inversión? ¿Cuánto va a enfocar Charlene en el ahorro? ¿Cuánto va a enfocar Charlene en la caridad? ¿En el lujo? Porque hay muchas formas de hacerlo. Siempre recomiendo empezar como mínimo de tus ingresos, una parte para gastos, una parte para ahorro y una parte para inversión. Así es como tenemos que empezar. Bueno, doña Sandra nos escribe, dice que hay deudas necesarias, pero en caso de emergencia, por ejemplo, si se daña un electrodoméstico, hay personas que adquieren deudas innecesarias, como por ejemplo tener un teléfono moderno. Entonces hay que tener este balance. Doña Claudia. Lo que tal vez, no, doña Sandra. Doña Sandra. Porque tal vez el teléfono que tenía le servía, ¿verdad? Doña Sandra, gracias por la pregunta, porque efectivamente, para eso vamos a tener algo llamado colchón de emergencia. Ajá. Cuando vamos a establecer el ahorro, el primer paso, las dos estrategias fundamentales por las cuales yo voy a ahorrar, probablemente ustedes en redes me han escuchado decir, lo que no está en acción se lo come la inflación. Entonces, si tú tienes un dinero ahorrado sin tener un porqué, está perdiendo valor día a día. Entonces, vamos a tener dos estrategias. Número uno, el colchón de emergencia, que es fundamental. Y número dos, un gasto específico que sabemos que tú tienes carro. Sí. Ya sabes que tienes que gastar en marchamo. Entonces vamos a hacer un ahorro planificado para este gasto del marchamo. O si tuvieras hijos, si tuvieras que pagar la matrícula del hijo, ya sabemos que tenemos un gasto y tenemos que planificar el ahorro. Así que el colchón de emergencia es lo que nos va a ayudar a subsanar estos problemas de cuando sucede una emergencia, como que se nos daña el teléfono, se nos daña la lavadora, etcétera, etcétera. Isabel Montero le manda... Bueno, más de 5 estrellas, dice que le encantó. Gracias, Isabel. Yo creo que por acá están dejando las redes, vayan, nos escriban. De verdad, si tienen cualquier duda, yo les voy a ayudar a salir de esas deudas, yo les voy a ayudar a organizar esas finanzas, porque es posible. Simplemente hay que seguir unas verdades universales financieras que aplican para todos y que funcionan. Simplemente hay que ser ordenado, como dijiste antes. Así es cuestión de ordenarse. Joseph Vargas, doctor asesor en finanzas, muchísimas gracias por Gracias todas a las ti. recomendaciones. Mucho gusto. Continuamos. Gracias.